Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Esta semana vamos a ver la semana número 19, que es la semana de repaso. Repasaremos los conceptos económicos que hemos visto en todo este ciclo 2017-2. Pregunta 1. Corriente de pensamiento económico que plantea que el origen de la riqueza de una nación era una balanza comercial de saldo favorable, como resultado de exportar bienes manufacturados e importar materias primas. Como alternativa tenemos A, fisiocracia, B, mercantilismo, C, clásica, D, socialista, E, neoclásica. Un poco analizando rápidamente, sabemos que estamos hablando de la respuesta B, mercantilismo. ¿Por qué? Fueron los mercantilistas como Hume y Moon, entre los que manifestaron que la acumulación de metales preciosos se lograba cuando un país en el comercio internacional obtenía un superávit en la balanza comercial. Por ello se ponía a exportar bienes manufacturados e importar materias primas. Hablábamos de como dice acá, como resultado teníamos un saldo favorable, ¿ya? Y por eso podíamos acumular metal precioso. Un poco el concepto de la balanza de pagos, donde había más dinero que entraba a una economía que el dinero que salía. Por eso es mercantilismo. No es fisiócrata porque no tiene que ver con el concepto donde los fisiócratas hablan que la riqueza se mide a través de quien tiene más terreno, tierras agrícolas. La clásica habla sobre aquel que tiene más, la riqueza se mide a aquel que tiene más industria. El socialista habla que aquel que tiene más trabajadores en su economía. Y la neoclásica habla del valor del bien a través de los temas psicológicos como necesidad, utilidad, deseo. La respuesta, como les dije, era la B. 2. Desarrollaron la teoría económica donde se prioriza el estudio de las unidades económicas como el precio, la demanda y la oferta. Además, plantearon que el mercado era el mejor asignador de recursos. Nos referimos a la escuela A, clásica, B, keynesiana, C, monetarista, D, socialista y E, neoclásica. Muy bien, como ya lo deben haber analizado, es la E. La escuela neoclásica inició los estudios de la microeconomía. La microeconomía, recuerden que es la encargada del estudio de las unidades económicas, los polos económicos y lo que fluye entre esos polos económicos, las unidades de producción, las unidades de consumo y lo que fluye entre ellos, ¿ya? La demanda y la oferta que hay entre ellos. La apertura al marginalismo de la economía, por otro lado, impulsaron la teoría subjetiva del valor, ¿no? Entonces, podemos hablar que acá, al decirnos que estudia las unidades económicas como precio, demanda y oferta, y que plantearon que el mejor asignador de recursos era el mercado, o sea, el libre comercio de la ley de oferta y demanda. Los monetaristas no, porque hablan de un control, ¿ya? Los keynesianos dicen que es el Estado el que debe controlar. Los clásicos hablan sobre la industria y sobre el valor trabajo, ¿ya? O ergocracia, y el socialismo habla de temas como fuerza de trabajo, ¿no? Y por lo tanto es la neoclásica, la respuesta es la E en la 2. 3. Los bienes económicos, de acuerdo a su relación, se clasifican como A, intermedios y finales, B, públicos y privados, C, conexos y sucedáneos, D, inferiores y normales, y E, materiales e inmateriales. La respuesta es la C. 4. El gobierno promoverá este año la construcción de 54.546 viviendas sociales en el ámbito urbano y rural. Se invertirá 2.335 millones, informó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para satisfacer las necesidades de tipo A, básicas, B, secundarias, C, terciarias, D, primarias y E, vitales. La respuesta es la D, primarias. ¿Por qué primarias? Porque la vivienda es una de las 4 necesidades básicas de la población. La primera necesidad básica es alimento, ¿ya? La siguiente es vestido, ¿ya? La siguiente es vivienda. La respuesta es la D. Pregunta 5. La escuela que consideraba que las políticas monetarias debían ser expansivas
para lograr el crecimiento y estabilidad económica es A, clásica, B, monetarista, C, keynesiana, D, neoclásica y E, fisiócrata. La respuesta es la C, keynesiana. ¿Por qué? Keynes planteaba que las políticas monetarias deben ser expansivas, no deben contraerse. Entonces Keynes, entre muchas cosas, que para lograr el crecimiento y la estabilidad económica, la política monetaria tiene que ser expansiva, no tiene que ser contractual, ¿ya? La clásica no planteaba estas políticas, no planteaban temas políticas monetarias. La monetarista, por otro lado, plantea políticas monetarias de control, ¿no? Y la neoclásica habla de políticas de creación de valor, no de monetaria. Y fisiócrata habla sobre temas como la tabla económica, ¿ya? O como que genera mayor valor o riqueza para una sociedad son los terrenos agrícolas. Por eso la respuesta es la C. 6. El señor Gutiérrez se dedicaba a crear criaderos de truchas en la sierra del Perú, específicamente en el departamento de Cerro de Pasco. Con las ganancias percibidas, piensa abrir la mayor cantidad de criaderos en el interior del país. ¿Qué clase de recursos generaría el señor Gutiérrez? A, humano, B, no renovable, C, renovable, D, educativo y E, financiero. La respuesta de la pregunta 6 es la C. Es un recurso renovable. ¿Por qué es renovable? Porque puede ser repuesto después de ser consumido, ¿no? El crear un criadero de truchas es renovable. No, las únicas conceptos o los únicos bienes que son considerados recursos no renovables son la minería, el gas y el petróleo. Todos los demás recursos son renovables. No es humano, no es educativo, ni es financiero. Ok, la pregunta 7. Con relación al respecto legal, las sociedades anónimas abiertas, SAA, que participan en el mercado, se distinguen de las demás formas de sociedades mercantiles porque sus acciones, espacio, y son supervisadas por espacio. A, son intercambiadas en la bolsa de valores y son supervisadas por la SIM, pueden ser adquiridas en el sector público por el MEF, representa al capital social de la empresa, la CONACEF, otorgan el derecho al voto de las acciones, la SUNAT, pretenden ser adquiridas en el BCR, espacio, la SBS. La respuesta de las 7 es la A. Con relación al aspecto legal, las sociedades anónimas abiertas que participan en el mercado se distinguen de las demás formas de sociedad mercantiles porque sus acciones son intercambiables en la bolsa de valores y son supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores. La respuesta es la A. Entonces, la solución de las 7 es la A. ¿Por qué? Las sociedades anónimas abiertas son las únicas que intercambian sus acciones en la bolsa de valores y estas actividades son supervisadas por la SMB, Superintendencia de Mercado de Valores. Las sociedades anónimas cerradas no negocian sus acciones en la bolsa. Ojo. Entonces, las acciones no pueden ser adquiridas en el sector público, no las controla y no las supervisa el MEP, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. La C dice, representa al capital social de la empresa, las acciones, sí, pero la CONACEF ya no existe. La CONACEF ahora es la Superintendencia de Mercado de Valores. Otorga derecho al voto a los accionistas, y las acciones dan eso, pero no son supervisadas por la SUNAT, SUNAT es el tema de tributación. Y la E, que dice ser adquirida por el BCR, y son supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Eso no es cierto, porque la Superintendencia de Banca y Seguros solo ve los temas financieros y no los del mercado de bolsa de valores. Por eso la respuesta es la A. La 8. El chef de un restaurante acude a las 5 de la mañana al mercado de productores de Santa Anita para realizar las compras de verduras, tubérculos y especies para la elaboración de los diferentes platos para el local. De esta operación la realiza una vez por semana, solo o acompañado de algunos estudiantes de cocina.
El capital constante que ha permitido la compra de insumos para la comida representa un flujo A, económico, de espacio, que es bienes reales, podría ser en la respuesta A, dentro de un mercado de espacio minorista. Entonces, la pregunta va como sigue. El capital constante que ha permitido la compra de insumos, ¿ya?, para la cocina representa un flujo, espacio, dentro de un mercado de espacio. Entonces, estamos hablando de A, económico, bienes reales, minorista. B, monetario, bienes, cerrado. C, insurrección. C, real, insumos, intermitente. D, nominal, productos, mayorista. E, económico, factores productivos y minorista. La respuesta, ya la han sacado, es la D. ¿Por qué? El capital constante que ha permitido la compra de insumos para la cocina representa un flujo de tipo nominal de productos mayorista dentro de un mercado mayorista. La respuesta es la D, como les decía, habla de un flujo nominal, ¿ya?, de productos dentro de un mercado mayorista, porque estamos hablando del mercado de Santa Anita de Productores. Habla de productos y está hablando de el dinero que necesita para un flujo de tipo nominal. ¿Por qué? El capital constante empleado para la compra de insumos para la elaboración de diferentes platos representa un flujo monetario de productos dentro de un mercado mayorista. La respuesta es la D. No es un flujo económico, no hablamos de mercado minorista, tampoco intermitente, tampoco minorista y tampoco cerrado. La respuesta es la D. 9. Las espacio tienen una característica importante que consiste en que se van consumiendo conforme se van produciendo y además se expresa en las habilidades de las personas. A, servicios. B, bienes libres. C, mercancías. D, bienes materiales. Y E, bienes intermedios. Acá una pequeña marca, acá en la 8 es el local. Acá los tienen una sola T. Una característica importante que consiste en que se van consumiendo conforme van produciendo. Entonces, estamos hablando de la respuesta A. Los servicios tienen una característica importante que consiste en que se van consumiendo conforme van produciendo. ¿Qué se va consumiendo? Los servicios tienen la característica importante consistente en que se van consumiendo conforme se van produciendo y además se expresan en las habilidades de las personas. Eso no hacen los bienes libres, ni mercancías, ni bienes materiales, ni bienes de intermedio. Entonces, la respuesta de la 9 es la A, servicios. 10. Considerando un mercado de competencia perfecta, si cambia el precio, entonces varía la espacio, y cuando el ingreso del consumidor se modifica, cambia la espacio final. A, cantidad demandada, demanda. B, demanda, cantidad demandada. C, cantidad demandada, cantidad ofertada. D, demanda, oferta. Y E, oferta, demanda. Entonces, la respuesta, analizando rápidamente, es la A. Porque considerando un mercado de competencia perfecta, si cambia el precio, entonces varía la cantidad demandada. En un mercado perfecto, ¿ya?, si cambia el precio, cambia la cantidad demandada. Y cuando el ingreso del consumidor es alto, ¿ya?, el ingreso del consumidor se modifica, cambia la demanda. O sea, si yo tengo más ingreso, mi demanda de consumir más productos es mayor. La respuesta es la A. Pregunta 11. Dada la coyuntura económica, social y política, la huelga de los maestros, de las enfermeras, entre otros,
Genera una expectativa negativa en la economía. Esto afectaría a las inversiones en el Perú. Según el texto, ¿cuál es la alternativa correcta? A, una disminución en la oferta. B, una disminución en la cantidad ofertada. C, la demanda se mantiene sin cambios. D, un aumento en la oferta. Y E, un aumento en la cantidad ofertada. Veamos, si las expectativas son negativas, eso hace que las empresas produzcan menos, por ende, la oferta disminuye, generando un aumento en los precios. Por tanto, ¿ya? Estamos hablando de la respuesta, la A, una disminución en la oferta, porque disminuye, ¿no? Estamos hablando de que las expectativas se hacen negativas, las empresas producen menos. Si producen menos, hay menos oferta, y si hay menos oferta, ¿ya? Esto genera precios bajos, ¿no? Por eso decía, dada esta coyuntura, ¿ya? El tema de la expectativa negativa de las inversiones hace que haya una disminución en la oferta. Una disminución en la cantidad ofertada, no, lo que pasa es que al haber más cuestión social, más huelgas, todo eso, las empresas no quieren invertir, ¿ya? En la economía y afecta, y se van o no vienen las que tenían que venir. Y una disminución en la cantidad ofertada puede ser una disminución con las empresas que ya están, que no se ven tan afectadas ahí. La demanda se mantiene sin cambios, eso es mentira, ¿ya? Con estos temas la demanda puede aumentar o disminuir, ¿ya? Depende del producto. Un aumento en la oferta, no va a haber aumento en la oferta ni en la cantidad ofertada porque las cosas no van bien, ¿ya? Por eso la respuesta es la A. 12. El diario oficial El Peruano tiene la exclusividad otorgada por el Estado en la publicación de avisos requeridos por ciertos trámites. Desde convocatorias adjunta de accionistas, avisos judiciales, leyes promulgadas, todos estos avisos no pueden ser publicados en otros diarios, aunque sean más baratos. El caso de este diario es A, monopolio, B, monopolio legal, C, oligopolio, D, tras y E, monopolio bilateral. La respuesta, obviamente, es B, monopolio legal, porque es a través, ¿ya? Cuando una empresa tiene la exclusividad de un mercado, no permitiendo que ingrese la competencia debido a una disposición estatal, sería un caso de monopolio legal. Por ende, la respuesta de la 12 es la B, monopolio legal, porque es el diario oficial peruano a través de una ley específica quien es en exclusividad otorga publicación de avisos del Estado en su diario. Por eso es la B. 13. En el emporio comercial de Gamarra hay una considerable competencia. Los ofertantes tratan de asegurar una cuota del mercado dándole valor agregado a su producto, lo que conlleva a formar un mercado de A, monopolio, B, conglomerado, C, oligopolio, D, cártel, E, competencia monopolística. La respuesta de la 13 es E, competencia monopolística. ¿Por qué? En Gamarra, en el emporio comercial de Gamarra, hay mucha competencia. Los ofertantes tratan de asegurar una cuota de ese mercado. El valor agregado al producto lo conlleva a formar parte de un mercado llamado competencia monopolística. Esta competencia monopolística dice, la diferencia del producto consiste en dar un mayor valor agregado al producto dándole cualidades no adicionales para ganar y asegurar más clientela. Ello se presenta en la competencia monopolística. La competencia monopolística dice que hay muchos vendedores, muchos compradores, pero no es un producto homogéneo como en la competencia perfecta. En esta competencia monopolística tienes un valor agregado. El cliente cree, ya tú lo puedes llevar al mecánico, cree, ¿ya?, que tiene un valor agregado o diferenciado frente a otro producto. Entonces,
Cuando yo voy a un mercado, a un negocio que parece una competencia perfecta porque hay varios negocios iguales, ¿ya? En el caso de la competencia monopolística, yo siento que tú das el mejor producto o servicio en ese rubro. Por eso, de una u otra manera, la competencia monopolística te da cierto poder para poner precio en el mercado. Por eso la respuesta es la E. 14. La teoría cuantitativa del dinero consideraba que el dinero únicamente cumple la función de servir para las transacciones de bienes y servicios en el mercado. Por lo tanto, esta función se le denomina A, medio de pago, B, reserva de valor, C, unidad de cuenta, D, medida de valor, E, medio de atesoramiento. La respuesta es la A. Sirve como un medio de pago, ¿ya? Por esto, en la teoría cuantitativa del dinero considera, ¿ya?, que el dinero cumple la función de servir para las transacciones. ¿Y cuál sería esa función de servir para las transacciones de bienes y servicios? Es la de medio general de pago, ¿ya? No es reserva de valor porque no es que vas a guardar el dinero para darle a tu pareja, para darle a otra persona. Estás de una u otra manera retrasando el círculo. O si de una u otra manera unidad de cuenta sirve como unidad de cuenta el dinero, sí, pero dentro de la función que está especificando en la teoría cuantitativa del dinero, ya no es esa. La medida de valor tampoco. Y es medio de atesoramiento, sí, es un medio de atesoramiento. El dinero sirve como medio de atesoramiento. Pero como acá no te preguntan las características de esos bienes, sino que se sustenta en considerar que el dinero es solamente útil para hablar, ¿ya?, y no para otra cosa. Pregunta 15. Las empresas Kimberly-Clark y Protisa, proveedora de papel higiénico, impusieron en conjunto un alza de precios del producto en 20%. Esta decisión fue investigada por Indecopi acusando de formar un A, oligopolio, B, consorcio, C, holding, D, trust, E, cártel. La respuesta, ¿ya?, sería la E, cártel, donde en el cártel, cosa que está prohibido, se ponen de acuerdo en el precio del producto y los niveles de producción, en este caso el precio del producto, ¿ya? Las empresas acuerdan precios atentando contra la competencia y estarían formando un cártel, ¿ya? Por eso la respuesta es la E. No es un consorcio, ¿ya?, no es un holding donde es el número de acciones, no es el trust solo de un producto, no es oligopolio, estamos diciendo de varios productos. 16. Los usuarios que viven en 879 distritos situados en las zonas declaradas en emergencia debido a los eventos climatológicos ocurridos durante los primeros meses del año en el país recibirán en agosto una extraordinario de 200 soles del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. El ministro de Inclusión Social del MIDIS, ¿ya? La respuesta sería A, contribución, B, subvención, C, subsidio, D, donación, E, tributo. La respuesta es la B, subvención. El programa de entrega, ¿ya?, te entrega, ¿ya?, el programa que entrega una subvención económica a adultos mayores que superan los 65 años de edad y que viven en extrema pobreza a través de la subvención de buscar atenuar la vulnerabilidad de sus ingresos, es la B. Entonces, la 16 no es contribución. Una contribución, ¿ya?, es una clase de tributo. La contribución se hace esperando un beneficio futuro, cosa que no se da acá. Una donación es entrega de bienes, víveres o dinero para una ayuda, cosa que no es acá. Tributo es el pago de dinero, ¿ya? El tributo es el pago de dinero para que el Estado pueda funcionar, ¿ya?, y pueda solventar sus gastos, y lo hace de manera obligatoria. Y el subsidio es pagar una parte del monto para hacerlo más barato frente a terceros. En el Perú ya se conoce esa experiencia, por lo que aquí recordamos algunos efectos del control de precios.
1 romano, el control de precios era frecuentemente antes de los 90. El control de precios era frecuente después de los años 90. El control de precios generó mercados negros. El control del tipo de cambio generó mercados paralelos. En la región aún se insiste en la política de controlar los precios. La A, 2, 3, 4, B, 1, 4, 5, C, 2, 4, 5, D, 3, 4, 5 y E, 1, 2 y 3. La respuesta es la B. En el Perú ya se conoce con experiencia de los efectos de control de precios. Dicen que en la B, en la 1, 4 y 5. 1. Control de precios era frecuente hasta antes de los años 90. 4. El control de precios, mercados paralelos. 5. En la región aún se instala la política de controlar precios. La respuesta es la B. ¿Por qué? ¿El control de precios era frecuente hasta antes de los años 90? Sí, la respuesta sí. En las épocas de Alan García y hasta de Fujimori se controlaba el precio de los productos de primera necesidad. ¿El control de precios era frecuente después de los años 90? No. ¿El control del tipo de cambio generó mercados negros? Sí. ¿El control del tipo de cambio generó mercados paralelos? Sí. Al controlar el tipo de cambio se generó mercados paralelos como el de Ocoña. Y en la región aún se insiste en la política de control de los precios, a pesar de las malas decisiones que se están tomando. Por ende, la respuesta es la B. Pregunta 18. El dinero, espacio, se caracteriza porque su valor nominal es mucho mayor que su valor real, expresado comúnmente en espacio de circulación legal. Entonces, el dinero fiduciario se caracteriza por la valor nominal es mucho mayor que su valor real, expresándose continuamente de circulación legal. Las alternativas serían A, fiduciario, espacio los billetes, B, metálico las monedas, C, metal tipo, espacio medio de pago, D, el curso legal, espacio las monedas, D, electrónico los billetes, por lo que la respuesta sería: los honorarios representan el pago realizado a personas que ejercen una actividad de manera independiente. Por eso estamos diciendo que el dinero es fiduciario. A, es fiduciario, se caracteriza porque su valor nominal es mucho mayor que su valor real, expresándose comúnmente en los billetes de circulación legal. No hablamos del dinero metálico y de que su característica, no hay dinero metálico donde su valor nominal sea mayor al real, y hablamos de las monedas que comúnmente o de circulación legal. No hablamos del dinero ni del metal tipo, ni el dinero electrónico, ¿no? Y que comúnmente se expresa con una circulación de billetes. No hablamos del cuasi dinero y menos de las monedas. Eso sería la respuesta, la A. La 19. Un docente de nivel superior percibe 3 ingresos, para lo cual genera 3 comprobantes electrónicos, de los cuales indica su número de RUC y el importe a cobrar para cada empleador. De la información concluimos que los importes percibidos por el docente representan A, jornales, B, sueldos, C, honorarios, D, dietas, E, emolumento. La respuesta rápidamente es la C, honorarios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el docente al emitir un comprobante electrónico es un recibo por honorarios, ¿ya? En el cual va a incluir su RUC y cobrar una deuda, estamos frente a honorarios. Porque el jornal se hace por día trabajado, ¿ya? La dieta ya se hace por reunión trabajada, y los sueldos están en planilla, y los emolumentos son los sueldos a los altos funcionarios públicos. Por ende es la C. Pregunta 20. Marta y José trabajan en distintas actividades, siempre pensando en obtener el mejor resultado. Marta, por su parte, trabaja en una empresa con confección de calzados Luchita, y por cada docena de pares de zapatos percibe una remuneración de 200 soles.
José, por otro lado, tiene a su cargo realizar la auditoría del ejercicio anual del mini market de ahorita, por lo que recibe un pago de 3.000 soles por los 10 días laborados. Los salarios percibidos por Marta y José, respectivamente, son A, dieta y por tiempo, honorarios y dieta, B, a destajo y sueldo, D, jornal y el tiempo, y E, a destajo y por tiempo. Entonces, acá, la respuesta a la pregunta 20 es la E. Cuando hablamos de lo que gana Marta, dice que Marta trabaja para Calzados Luchita y por cada docena de zapatos recibe 200 soles. En cambio, como va a estar realizando un trabajo específico, este trabajador lo que recibe es por tiempo. Ya, por eso la respuesta es la E. A destajo, porque Luchita le pagan por cada docena de zapatos, ¿ya? 200 soles. En cambio, a José le pagan por la auditoría que hace 3.000 dólares por los 10 días que ha laborado. 21. Debido al incremento de la tasa de inflación en los últimos años por encima del rango meta de 3% anual, la cual afecta la capacidad adquisitiva del salario, espacio, el Sindicato de Trabajadores Portuarios del Callao evalúa presentar demandas en torno al incremento de sus salarios, argumentando que espacio, se ha incrementado. La respuesta de la número 21 es la D, nominal costo de vida. Acá cuando te habla de que el rango meta está por el 3%, ¿ya? Y la capacidad adquisitiva del usuario, ¿ya? En el que trabajas, esta capacidad adquisitiva del salario del trabajador se va a ver de una u otra manera, ¿ya? Mermada. ¿Por qué? Miren, el incremento, ¿ya?, de la inflación hace que afecte por el adquisitivo del salario nominal, es decir, el salario que sale en tu cheque, no lo que compras con ello, ¿no? Entonces, el Sindicato de Trabajadores Portuarios de Callao presenta en torno a eso un incremento de salarios, ¿ya?, que esa es la otra parte de esto. Salarios, obviamente que la argumentación para que te suban el salario es que va a producir más. Por ende, ¿ya?, la respuesta de la número 21 es la D, nominal y costo de vida. Entonces, analizando una vez más, decimos que una inflación va a afectar la capacidad adquisitiva no real. El salario real es todo lo que yo compro con mi salario nominal. Eso sí se va a ver afectado, pero la capacidad adquisitiva del salario, ¿ya?, nominal, porque la capacidad adquisitiva es el salario real, ¿ya?, se ve afectado. Mi salario nominal se va a ver afectado. Yo no voy a poder comprar con mi salario real todo lo que compraba, ¿ya? Y esto es, el sindicato va a argumentar que ha modificado y se ha incrementado el costo de vida. Es decir, yo para vivir, yo y mi familia, no me alcanza el salario que me otorgan. Por ende, deben aumentarme el salario nominal. Por eso la respuesta de la 21 es la D. La 22. La teoría del comercio internacional que considera la especialización de cada uno de los países en base a la división internacional de trabajo es denominada ventaja A, absoluta, B, comparativa, C, competitiva, D, relativa y E, unilateral. Entonces, cuando hablamos de que es esta teoría de comercio internacional que considera que la especialización de cada uno de los países en base a la división internacional del trabajo es denominada ventaja absoluta. Adam Smith fue un teórico liberal que estableció dentro de su teoría la ventaja absoluta, donde esta ventaja absoluta tiene que ver acerca del comercio internacional, que los países deben especializarse a través de una división internacional de trabajo para determinar en qué producto pueden tener a su favor y poder intercambiar con dicho bien en el comercio. Por eso la respuesta es la A. Estamos hablando de una ventaja absoluta. No es una ventaja comparativa porque no estoy comparando dos economías.
Tampoco es competitiva porque no estoy hablando de generar riqueza a través de ciencia, tecnología o trabajo de lo esencial. Por ende, la respuesta es la A. Hablamos de una ventaja absoluta. 23. Es un activo del Fondo Monetario Internacional, FMI, utilizado para financiar el déficit de la balanza de pago en sus países agremiados. A, OMC, B, FMI, C, BM, D, DEG y EBIF. La respuesta es la D. La OMC es la Organización Mundial del Comercio, no tiene nada que ver con este déficit de la balanza de pago. El Fondo Monetario Nacional ya es el que administra, pero acá en el activo del Fondo Monetario no tiene nada que ver. El BM, el Banco Mundial, ve préstamos para que el Perú y todos los países miembros salgan de su extrema pobreza. El DEC son los derechos especiales de giro. Es la forma como nos hicimos de deuda externa ya años atrás. Y el BIF es el Banco Interamericano de Finanzas. Entonces, la 23, como les decía, la respuesta es la D, los derechos especiales de giro, que es la forma como nos hicimos de deuda externa, como les mencionaba, y el Fondo Monetario Internacional nos dio, a través de los DEG, la deuda externa. La 24. Si existe una crisis económica internacional, entonces el tipo de cambio en el Perú se espacio y favorece a los espacios. A, deprecia exportadores. B, devalúa exportadores. C, deprecia importadores. D, aprecia exportadores. Y E, evalúa importadores. La respuesta de la 24 es la C. ¿Por qué? Si existe una crisis económica internacional, el tipo de cambio del Perú se deprecia. Es que el valor por cada moneda de dólar se va a depreciar. El sol se va a depreciar frente a una moneda extranjera. ¿Ya? Y favorece, ¿ya? Está favoreciendo de una u otra manera a las importadoras. ¿Por qué? Hay que contemplar la oración precisando los términos requeridos en lo que respecta al tipo de cambio y las principales diferencias entre economías abiertas y economías cerradas. ¿Ya? Por lo tanto, hablamos de que se deprecia el valor del dólar y favorece a los importadores. Pasamos a la pregunta número 25. Un ciudadano español residente en el Perú desde hace ya 5 años adquiere acciones de la empresa Alicorp en la Bolsa de Valores de Lima, lo que le proporciona el 2% de la capital de la empresa. Marca la alternativa que corresponde al texto anterior. A, debe registrarse en la balanza de cuenta financiera. B, debe registrarse en la balanza de cuenta corriente. C, debe registrarse en la cuenta de inversión directa. D, debe registrarse en inversión de un residente. Y E, debe registrarse por el principio de partida doble. La respuesta de la 25 es la D, no debe registrarse la inversión de un residente. Porque un residente peruano es aquel que mantiene su centro de interés económico en el territorio de Perú por un periodo no menor de un año. Para una empresa residente es aquella constituida en el Perú y que realiza sus operaciones en el país. La balanza de pagos registra las operaciones entre residentes y no residentes. Ese es por qué no está acá. Ya. Entonces, como decía, la respuesta es la D. No debe registrarse la balanza de cuenta financiera por una sencilla razón. ¿Ya? Porque en la balanza de cuenta financiera ya se ve el tema de la inversión ya sea de capital productivo o no productivo. En la B, que es debe registrarse en la balanza de cuenta corriente, en la balanza de cuenta corriente, todo lo que entra y sale de una economía en temas monetarios, es muy general. C, ¿ya? C, debe registrarse en una cuenta de inversión directa, eso no existe, no existe una cuenta de inversión directa. Debe registrarse por el principio de partida doble. Todo debe registrarse por partida doble, pero
en este tema específico de las acciones de la empresa, no debe registrarse como una inversión de residente, porque un ciudadano español, ¿ya?, no debe registrarse en la inversión de un residente, ¿ya?, porque él tiene desde hace 5 años y compra una acción de la bolsa de valores. Por tanto, es la D. Hay que diferenciar que la balanza de pagos se registran las operaciones entre residentes y no residentes de un país. La 26. El comercio internacional se reparte por regiones. Por lo tanto, representa el bloque de países que tienen mayor participación en el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial. Nos estamos refiriendo a la Unión Europea, B, los países del sudeste asiático, C, Estados Unidos, Canadá y México, D, América Latina, E, China, India y Japón. Obviamente, estamos frente a la respuesta A, la Unión Europea, ¿ya?, encabezada por Alemania, un grupo de países que con aproximadamente más del 45%, bueno, aproximadamente el 45% del comercio mundial tiene una mayor participación en relación a estos países, ¿no? Porque acá no está el APEC, ¿no?, porque el APEC tiene el 60%, pero es la Unión Europea, ¿ya?, es el comercio internacional que se reparte por regiones y representa un bloque de países con una mayor participación de intercambio a nivel mundial, ¿ya? Eso es la Unión Europea en relación a estas alternativas. No es tanto como el APEC, donde se comercia el 60% del comercio internacional. Por eso la respuesta es la A. No es, acá habla de Estados Unidos, Canadá y México, estamos hablando de la zona de libre comercio más grande del mundo. América Latina está el CAN, el Mercosur, los países del sudeste del asiático son los tigres del Asia, la China, India y Japón son países desarrollados. 27. La renta disponible es con lo que cuentan los agentes económicos, una vez que han cumplido con el pago de sus impuestos directos, para poder afrontar sus niveles de A, ahorro y bienestar, B, gasto e inversión, C, inversión y ahorro, D, consumo y gasto, y E, consumo y ahorro. La alternativa correcta sería la A, ahorro y bienestar. Es decir, con el dinero que tenemos, la renta disponible que cuentan nosotros, los agentes económicos, cualquiera de nosotros, una vez que hemos cumplido con el pago de los impuestos directos, podemos afrontar los niveles de ahorro y bienestar. No hablamos de, podemos enfrentar los gastos de inversión, porque eso no es cierto. No todos tienen para gasto, sobre todo para inversión. No hablamos que con lo que nos quedamos después de todos los impuestos directos nos sirve para inversión, ahorro. No todo lo que nos quedamos es para consumo y gasto, y no todo lo que nos quedamos es para consumo y ahorro. Después que ya pagamos todos nuestros impuestos directos, con lo que nos sobra de dinero podemos ahorrar o podemos usarlo para nuestros consumos de bienestar diario. Por eso la respuesta es la A. La 28. Es considerado como uno de los principales indicadores que permite determinar si un país está logrando un crecimiento sostenible en el largo plazo. Aunque la principal crítica es que no refleja la inequidad al momento de realizar la distribución de la riqueza. A, renta per cápita. B, índice de desarrollo humano, el IDH. C, tasa de crecimiento del PBI real. D, renta disponible. E, tasa de analfabetismo. ¿Ya? Por definición se sabe que una vez que las personas disponen de un concepto como los indicadores económicos, podemos hablar que la renta per cápita, el indicador que es utilizado en los países del mundo para establecer el ingreso promedio de los habitantes de un país, les permite ir mejorando sus niveles de vida. Entonces, la respuesta, ¿ya?, hablar de la renta per cápita, ¿ya?, como indicador, ¿ya?, es hablar sobre un mejoramiento en los niveles de vida, sobre la renta la renta total que tenemos en el país entre el número de pobladores, ¿ya? Entonces, si consideramos como uno de los indicadores que permite saber si un país está logrando un crecimiento sostenible en largo plazo, aunque el principal crítica es que no mira la equidad,
¿ya? Estamos hablando de renta per cápita que es reflejado, ¿ya, muchachos? Es reflejado en el PBI per cápita, ¿ya? Que es la renta per cápita, ¿no? Es otro nombre, un sinónimo, ¿ya? ¿Por qué el PBI per cápita? Es decir, de la riqueza total que tenemos, que hemos generado en nuestra economía, lo dividimos entre el número de pobladores, el número de individuos en un país, lo que dice que cuánto cada ciudadano ha contribuido en esa riqueza. Y te sirve para medir, sí es cierto, ¿ya? Te sirve para medir el crecimiento de un país. Pero ojo, el PBI no sirve para medir dos economías o la distribución de esa riqueza. ¿Por qué? No te sirve para determinar esa distribución de riqueza porque el PBI de un país y otro no se puede comparar, ya que el desarrollo de una economía puede ser grande, pero dividido entre el número de pobladores, que es mayor, también va a ser menor el indicador, este indicador del PBI. Por decirles un ejemplo, el indicador de Estados Unidos de PBI y el de Perú no es muy diferente, pero obviamente el número de pobladores de Estados Unidos es mayor, ¿ya? Y su crecimiento también es mayor comparado al peruano. Por ende, la respuesta es la A. Bueno, chicos, eso ha sido todo en esta semana de repaso en todo este mundo de las ciencias económicas. Con esto cerramos el ciclo 2017-2 del curso de Economía. Es todo con respecto a mi persona, esperando que todo esto les sirva para su examen y les deseo la mayor de las suertes y nos vemos el siguiente ciclo en la universidad. Adiós.